Abrimos con esta noticia en desarrollo. Este lunes el presidente Trump sostuvo una reunión en la Casa Blanca con su equipo de seguridad nacional para discutir la campaña de presión sobre Venezuela, aunque no se revelaron informaciones de la conversación. Pero más adelante tendremos nuevos detalles sobre la conversación telefónica que sostuvieron Donald Trump y Nicolás Maduro. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Correos filtrados revelan detalles psicológicos sobre el afgano acusado de atacar a 2 miembros de la Guardia Nacional. Les tengo los extraños datos sobre su vida personal. Además, Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, confesó ante una corte que él mismo secuestró a Ismael El Mayo Zambada para entregarlo a autoridades de Estados Unidos. Le cuento cómo el operativo incluyó una emboscada y una avioneta rumbo a Nuevo México. También la presidenta Sheinbaum rompió el silencio y respondió este lunes a la reaparición de Andrés Manuel López Obrador tras más de un año. Les cuento qué dijo la mandataria sobre los 3 escenarios que López Obrador planteó para regresar a la política. Pero mire, continuamos en Honduras, donde la elección presidencial continúa en un empate técnico. Esto luego de que el último conteo mostrara a Nasri Asfura y Salvador Nasralla prácticamente igualados. Ambos terminaron con menos del 40% de los votos. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Esto luego de que al mediodía Asfura, quien es respaldado por el presidente Trump, superara a Nasralla por apenas 500 votos. Mientras tanto, las autoridades piden este lunes un llamado a mantener la paciencia, pero vamos a escuchar cómo se siente la gente en las calles de Honduras. Por lo menos otro corte se necesitaría, porque es muy corta la ventaja que lleva ahorita el Partido Nacional contra el Partido Liberal. La gente está un poco inquieta en el sentido de que ellos esperaban que los 2 cortes los hicieran así con lo que habían prometido, ¿eh? Pero la verdad lo interno uno ignora, no se sabe qué es lo que ha pasado internamente. Pero yo creo que están marchando las cosas bien. El CNE tiene que ponerse las pilas porque el pueblo ya cumplió, nosotros ya cumplimos en votar. Ahora les toca a ellos dar los resultados lo más pronto posible, que no nos tengan en suspenso. El Consejo Nacional Electoral tiene por ley hasta 30 días para realizar un pronunciamiento oficial con los resultados. Fíjense que en otra noticia en desarrollo, el presidente Trump encendió las alarmas sobre la elección en Honduras tras publicar lo siguiente esta noche. Parece que Honduras está intentando cambiar los resultados de su elección presidencial. Si lo hacen, habrá consecuencias graves. El mandatario exigió que el organismo electoral termine el conteo este lunes y dijo que cientos de miles de hondureños deben tener sus votos contados, insistiendo en que la democracia debe prevalecer. Mientras tanto, surgen nuevos detalles sobre la llamada entre Trump y Nicolás Maduro. Fuentes de Reuters revelan que el presidente estadounidense le dio al líder chavista una semana para abandonar Venezuela junto a su familia. Esto en una conversación que duró menos de 15 minutos. Durante el diálogo, Maduro dijo estar dispuesto a irse del país, pero solo si él y su familia recibían amnistía total. Maduro también exigió el levantamiento de sanciones y el fin de su caso ante la Corte Penal Internacional. Además, pidió que Delcy Rodríguez encabezara un gobierno interino. Sin embargo, Trump rechazó la mayoría de estas solicitudes y fijó un plazo que expiró el viernes pasado. Esto fue lo que motivó el anuncio del cierre del espacio aéreo venezolano. Pero ahora surge la pregunta clave. ¿Qué está haciendo Maduro este lunes durante esta crisis? Mire usted. Tarzán sería sí paz por siempre. Maduro volvió a aparecer en público bailando al ritmo de un remix de su frase Yes Peace, No War. El mandatario aprovechó el escenario para repetir su mensaje contra la guerra y nuevamente trató de hablar en inglés. Sol radiante, se fueron las nubes y en Venezuela reina la paz y la unión nacional. Paz y unión, paz y unión. The peace and the unions and the kings. The Venezuela Bolivarian Republic, the queens
the peace, the union, and the victory forever, victory forever, victory forever. Maduro afirmó que Venezuela no quiere una paz de esclavos, asegurando que el despliegue militar de Estados Unidos lleva 22 semanas poniendo a prueba a su país. Y el gobierno de Javier Milei le exigió a la Corte Penal Internacional que se ejecuten las órdenes de arresto contra Maduro y Diosdado Cabello. Escuchemos el intercambio entre los embajadores de Argentina y Venezuela. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables. Me veo en la obligación también de responder al gobierno de Javier Milei, que desafortunadamente y de forma altisonante pretende politizar esta conferencia, señalando no solo de manera inoportuna elementos politizados en contra de la legitimidad de mi gobierno, pero además erigiéndose en un falso defensor de derechos humanos. Si el gobierno de Javier Milei quiere hablar de régimen, yo creo que tiene que hablar del régimen efectivamente y ocuparse del régimen de los derechos humanos y de su compromiso internacional. Buenos Aires insistió en que la situación en Venezuela exige medidas fuertes al considerar que el caso representa un ejemplo de inacción internacional. Y el hombre afgano acusado de disparar contra 2 miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca venía mostrando señales de deterioro emocional. Esto según correos filtrados por la prensa asociada. De acuerdo con miembros de su comunidad, el hombre pasaba semanas encerrado en una habitación sin hablar ni con su esposa ni con sus hijos. De hecho, según los correos, él era incapaz de mantener un trabajo estable o comprometerse con sus cursos de inglés. Esto cuando alternaba entre periodos de oscuro aislamiento y viajes imprudentes. Mientras tanto, este lunes la Casa Blanca utilizó esta historia para criticar al expresidente Joe Biden por liberar a casi 100,000 afganos en Estados Unidos. The tragedy that we just witnessed the day before Thanksgiving is a reminder that untold thousands of terrorists, gang members, and criminals were invited into our country and remain here to this very day. El hombre afgano de 29 años enfrenta cargos por homicidio en primer grado. Y ahora escuche esto, en Estados Unidos podrían cerrar a casi la mitad de todas las escuelas de conducir camiones. Esto luego de que el Departamento de Transporte anunciara que planea revocar la certificación de casi 3,000 escuelas si no cumplen con los requisitos de entrenamiento en los próximos 30 días. Estos lugares deberán notificar a todos sus estudiantes que su certificación está en riesgo. Pero esto no es todo. Otras 4,000 ya recibieron también advertencias de posibles acciones similares. Esto surge tras accidentes mortales en Florida y California. Según el secretario de Transporte, los conductores no estaban autorizados en el país y fueron responsables de estos choques mortales. Ahí lo está viendo, el alcalde electo Zohran Mamdani y el senador Bernie Sanders encabezaron este lunes protestas en Nueva York respaldando a trabajadores que denuncian condiciones injustas en Starbucks. La ciudad anunció que la cadena pagará $38 millones por violar más de medio millón de veces la ley local que exige horarios estables para empleados de comida rápida. Costco presentó una demanda contra el presidente Trump, pidiéndole a la Corte de Comercio Internacional que declare ilegales todos los aranceles. En el documento, la compañía también solicita un reembolso completo de las tarifas hasta el momento. La empresa además argumenta que la ley no autoriza al presidente a establecer los aranceles y, por lo tanto, los aranceles no deberían haberse aplicado en primer lugar. Con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque cuando regrese hay mucho más. En California, la policía confirma nuevos detalles del tiroteo que dejó a 3 personas heridas en un centro comercial durante el pasado Viernes Negro. Además, un nuevo documental destapa la verdadera historia sobre la boda de Emma Coronel y el Chapo Guzmán. Le muestro qué respondió ella cuando le preguntan si se arrepiente sobre sus decisiones. También una declaración que reescribe la historia del cártel de Sinaloa. El hijo del Chapo admitió en una corte que él orquestó el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Le tengo los detalles cuando regrese.
Gracias por seguir aquí en 24 horas. Mire, en California, la policía de San José anunció el arresto del sospechoso responsable del tiroteo que dejó 3 heridos en un centro comercial durante el pasado Viernes Negro. Vamos a ver parte de lo que sucedió. En una publicación de Facebook, la policía compartió una foto del detenido. Entre las víctimas del ataque se encuentra un hombre, una mujer y una adolescente de 16 años, todos con heridas que no ponen en riesgo su vida. En otro tema, decenas de familias forcejearon con policías al intentar cruzar a Perú desde Chile, evadiendo los controles de inmigración. Los migrantes, algunos con niños y en su mayoría venezolanos, colombianos y haitianos, llegaron dispuestos a pasar a como diera lugar. El viernes, Perú declaró una emergencia en su frontera. Continúa el sonido de la fumigación en las calles de Cuba. Las autoridades ya confirmaron la muerte de 33 personas por dengue y chikungunya. Esto en medio de una epidemia que ya ha afectado a más de 1/3 de la población, incluyendo 21 menores de edad. Pero escuchemos las reacciones del gobierno y de las personas en las calles de La Habana. De los 33 fallecidos por arbovirosis, 12 corresponden al diagnóstico de dengue y de ellos 7 son menores de 18 años y 21 corresponden a chikungunya y de ellos 14 son menores de 18 años. Llevo con el virus 1 mes y 21 días y lo que me preocupa es eso mismo, que voy a virar para atrás. Y realmente lo que quisiera es que pusieran a eso mismo una vacuna, que busquen una vacuna para poder las personas se sientan mejor. Una vacuna que solucione este virus. Que tú ves todos los días que las personas se enferman y son más y más. Y el Estado no da abasto con los medicamentos, con las fumigaciones. Pienso que hay que incrementar un poco más esas medidas, que son las únicas más o menos que están tomando. Solo en la última semana se reportaron más de 5.000 nuevos casos de chikungunya. Emma Coronel reveló por primera vez que su boda con el Chapo Guzmán nunca fue legal. En un nuevo documental, ella afirma que la ceremonia a sus 18 años fue solamente simbólica. En la nueva entrevista, Coronel repasa su vida junto al Capo. Sin embargo, cuando se le pregunta de qué exactamente ella se arrepiente, esto fue lo que respondió. Me estoy expresando de esta forma que tal vez nunca me había expresado. Si ya les caigo mal, ya es la que realmente soy. Cometí errores, no fui perfecta, pero ya pagué por mis errores y de lo que soy responsable ahora es de lo que haga de aquí en adelante. Cuando dices, cometí algunos errores, ¿qué errores estabas hablando? ¿Cómo te los puedo explicar? Yo creo que no te los voy a aclarar. El documental se puede ver en la plataforma de Peacock. Y una revelación explosiva sacude al mundo narco. Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, confesó ante una corte en Chicago que él mismo secuestró a Ismael El Mayo Zambada para entregarlo a las autoridades de Estados Unidos. Vicente Calderón nos cuenta cómo el operativo incluyó una emboscada y una avioneta rumbo a Nuevo México. Joaquín Guzmán López, el hijo de alias El Chapo Guzmán, reconoció que secuestró a Ismael El Mayo Zambada en Sinaloa para entregarlo a las autoridades norteamericanas. Esta revelación la hizo en la corte de Chicago, donde hoy se declaró culpable después de que anteriormente se dijo inocente de los cargos de narcotráfico y crimen organizado. De acuerdo al diario Chicago Tribune y documentos de la corte difundidos en redes sociales, Guzmán López relató ante la juez que con ayuda de otros sujetos a su servicio prepararon la emboscada tras citar a alias El Mayo, líder histórico del cártel de Sinaloa, para que mediara en un conflicto de la política local.
se llevó al señor Zambada, ¿no? Que lo sedó y que, pues, de alguna forma, pues, lo secuestró. El doctor Vicente Sánchez es investigador del Colegio de la Frontera Norte. Supone que, pues, él ya tendría una negociación previa con algunas autoridades americanas para hacer lo propio. El integrante de los Chapitos habría dicho que después de encerrarse en la habitación con Zambada, le puso una capucha en la cabeza y sus secuaces entraron por una ventana que previamente prepararon y por ahí mismo lo sacaron esposado. Lo subieron a esta avioneta y ya sometido, volaron a Nuevo México, según habría dicho alias el Güero Guzmán, sin conocimiento de autoridades estadounidenses. Es muy probable que buscando negociar al alza, pues, su propia situación frente a las autoridades americanas, él trate de minimizar, digamos, la parte del trabajo de las autoridades americanas en todo este proceso. El secuestro provocó la ruptura entre las principales facciones que conformaban el cártel de Sinaloa, que hoy se enfrentan a muerte. Están descuartizando a víctimas, decapitándolas, es una cosa horrible ese conflicto. Con esta negociación, Guzmán López podría lograr que su sentencia quedara reducida a 10 años de cárcel. Pero de esto podríamos saber más en la siguiente audiencia judicial programada para el próximo mes de junio. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Y con esto nos vamos a otra pausa. Cuando regrese, la presidenta Sheinbaum rompió el silencio y respondió este lunes a la reaparición de Andrés Manuel López Obrador tras más de un año. Además, la economía mexicana muestra una nueva señal de alerta. Al regresar le digo de qué se trata, así que no se despegue. Tras más de un año lejos de las cámaras, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador reapareció en público y mencionó 3 cosas que lo pudieran obligar a regresar al mundo de la política. Y desde México, Víctor Blázquez nos cuenta qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre los escenarios que López Obrador planteó. Amigas, amigos, me da mucho gusto el poder conversar con ustedes después de tanto tiempo de no comunicarnos. El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció después de más de un año de estar fuera de los reflectores de la política y la opinión pública. Durante la presentación de su nuevo libro titulado Grandeza, aprovechó para mandar un mensaje de unidad y su apoyo a la actual mandataria Claudia Sheinbaum, justo cuando enfrenta críticas por su gestión en seguridad, procuración de justicia y reacción ante desastres naturales. Hay que apoyar mucho a la presidenta porque todavía es temporada de sopilotes. Y hay buitres, y hay halcones. Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien. Entre las críticas está el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, la salida de la FGR, del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la reacción del gobierno ante la emergencia de inundaciones en Veracruz, Puebla e Hidalgo y la explosión de una pipa de gas a las afueras de la Ciudad de México. Aunque la popularidad de la primera mandataria aún es alta, la cantidad de personas que desaprueban su gestión pasó de un promedio de 22 en julio a 30 de cada 100 en octubre, según encuestas hechas por Demoscopía Digital, Gobert Art, Mitowski y Polls MX. Esta oportunidad que se le está dando a una mujer, pues yo creo que tiene que reflejarse en el actuar y demostrar que realmente tenemos esa capacidad de ser autónomas, independientes y de llegar muy alto. El expresidente López Obrador también abrió la posibilidad de regresar activamente a la política en caso de 3 escenarios. Lo que él considere un atentado contra la democracia, defender a Claudia Sheinbaum ante un intento de golpe de Estado o acoso político y proteger la soberanía nacional. Pues agradezco sus palabras, obviamente. Y bueno, afortunadamente no estamos en ninguna de las 3 circunstancias que planteó. Y el pueblo de México está con el proyecto. El video del expresidente Andrés Manuel López Obrador duró unos 50 minutos en los que presentó su libro. Volvió a remarcar los avances de la Cuarta Transformación y señaló que el próximo año, 2026, tendrá una nueva obra llamada Gloria. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Óigame, por cierto, la economía mexicana encadena una nueva señal de alerta. Las remesas continúan por debajo de los niveles del año pasado y ya acumulan 7 meses seguidos con cifras inferiores a las de 2024.
El Banco de México reportó que en octubre ingresaron $5 millones, lo que representa una baja anual de 1.7%. Analistas advierten que es la primera disminución anual para un periodo semejante desde 2013 y la más pronunciada desde 2009. Dicen que en México todo se puede convertir en taco y hasta ahora la cantante Dua Lipa tiene los suyos. Abrió este lunes una taquería llamada La Dúa, creada para celebrar la llegada de la artista, quien cierra su gira en la capital. Dua Lipa es mi cantante favorita, entonces tener ese tipo de experiencias es muy bueno para todos nosotros los que somos fans. Entonces me encanta, la verdad me encanta. Me encanta, sí, siento que lo hizo pensando en nosotros, porque pues qué iba a mexicano de los tacos, y lo logró. Los organizadores esperan hasta 800 clientes al día. ¿Qué tal? Y con esto me despido, soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en 24 horas.